Hoy vamos a estudiar la práctica número 7 que corresponde a volumen molar de gases. Para ello vamos a estudiar dos reacciones en donde se generan gases. La primera reacción es la reacción entre el magnesio y el ácido clorhídrico para generar hidrógeno, que es nuestro gas de interés. Esta reacción ya la hemos visto en prácticas anteriores como separación de mezclas y ley de la conservación de la materia. Nuestra segunda reacción es el bicarbonato de sodio con ácido clorhídrico para generar CO2, que en este segundo experimento es nuestro gas de interés. Vamos a evaluar la formación de estos dos gases usando un montaje de recolección de gases en agua y determinando temperatura, presión total del sistema, calculando las moles y determinando finalmente el volumen molar de los gases. Esto lo vamos a hacer con el fin de evaluar y estudiar las leyes de gases que hemos visto en clase, como la ley de Dalton, ley de Avogadro, ley combinada de los gases y la ecuación del gas ideal. Este es el montaje que vamos a emplear para la recolección de hidrógeno y CO2. Entonces, disponemos de un tubo de ensayo en donde adicionamos el ácido clorhídrico concentrado. Este tubo pues tiene un desprendimiento con una manguera que va conectada a la probeta. En la probeta vamos a recolectar el gas que se genere, sea hidrógeno o CO2, y con esta probeta vamos a determinar el volumen de gas que se genere por el desplazamiento, el agua desplazada en la reacción. Adicional, pues tenemos el termómetro para medir la temperatura del sistema y con ello poder calcular o realizar los cálculos que se requieren para el informe. En primera medida, llenar la probeta con agua. Entonces es muy importante que esta probeta quede totalmente llena de agua sin burbujas, porque ello pues acarrearía errores a la hora de los cálculos. Vamos a llenar la probeta sumergiéndola en el agua, verificando que no queden burbujas. Esto es muy importante a la hora de los cálculos para evitar pues errores en estos. Vamos entonces a apretar un poco la probeta y vamos a introducir la manguera dentro de la probeta. Verificando pues que no hayan ingresado burbujas dentro de la probeta. Para el primer experimento del magnesio y ácido clorhídrico, entonces vamos a trabajar con cinta de magnesio, entonces con un peso de 0,0263 gramos y ácido clorhídrico concentrado. En la primera reacción vamos a tomar el magnesio y lo vamos a depositar en el tubo de ensayo, verificando que una vez que se adicione el magnesio tapamos el tubo de ensayo con este corcho para evitar que el hidrógeno se escape. El hidrógeno generado por la reacción química va a pasar a través de la manguera y va a ser recolectado en la probeta. El volumen de hidrógeno va a corresponder al volumen de agua desplazada y que podemos medir directamente con la probeta. Recordemos que cuando obtengamos el hidrógeno vamos a tener una mezcla de gases de hidrógeno y de vapor de agua. Vamos a proceder a adicionar el magnesio en el tubo de ensayo. Observamos que efectivamente se genera el hidrógeno por ese burbujeo y vemos cómo el agua se desplaza.
el volumen de hidrógeno que se produjo corresponde a 45 mililitros medidos directamente en la probeta, y la temperatura de trabajo la medimos con el termómetro. Tenemos un valor de 19 grados. Recordemos que en este espacio tenemos tanto vapor de agua como hidrógeno que se generó por la reacción química. Por lo tanto, debemos calcular la presión del gas seco, es decir, del hidrógeno producido. Para eso vamos a usar la presión total, la presión de vapor del agua, y adicional debemos considerar la altura del agua, que también ejerce una presión en el sistema. Por eso vamos a determinar la altura del agua con una regla. Entonces vamos a medir cuál es la altura que se mide, que tenemos desde la superficie del agua hasta el volumen que se desplazó de hidrógeno. Y aquí medimos 137 milímetros de altura de agua. Entonces, para este primer experimento tenemos altura de agua 137 milímetros, 19 grados, y un volumen de hidrógeno desplazado de 45 mililitros. En la segunda parte vamos a evaluar la reacción entre el bicarbonato de sodio, que se encuentra en una concentración al 10%, y el ácido clorhídrico. El montaje que vamos a emplear es el mismo de recolección de gases que usamos para el magnesio. Entonces tenemos en el tubo de ensayo el ácido clorhídrico concentrado, el desprendimiento del tubo con una manguera conectada, en donde pues vamos a ver la evolución del CO2, que es el gas de interés de esta reacción, y el desplazamiento del agua debido a ese CO2 producido. Termómetro para medir la temperatura, y el bicarbonato lo tenemos medido con esta jeringa. Entonces tenemos un volumen de 1.5 mililitros. Observamos la efervescencia o la generación del CO2 por este burbujeo, y adicional vemos pues las burbujas que salen a través de la manguera. Entonces ahí estamos generando el CO2. Esta es una reacción más lenta comparado con la reacción entre el magnesio y el ácido clorhídrico. Para asegurarnos que todo el bicarbonato haya reaccionado, vamos a agitar un poco el tubo de ensayo. Pues vemos que aún sigue generándose CO2. Es importante pues, que todo el bicarbonato reaccione con el ácido clorhídrico. Y ya no vemos que se forme más burbujas. Vamos a medir la temperatura y la altura de la columna de agua. En este caso, el volumen de CO2 recolectado corresponde a 46 mililitros. La temperatura de trabajo, 19 grados, y la altura de columna de agua la medimos desde la superficie del agua hasta la altura que se desplazó de agua. Entonces, en este caso tenemos 128 milímetros de altura de agua.